Céu preto inteiro antes da uma, ninguém na rua, nem mesmo a luz da lua. Eu e você no pensamento, eu e você no batidão do peito. Godum, 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 godum. Bom, 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 bom. Godum, 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 godum. Bom, 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 bom. Godum, 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 godum. Bom, 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 bom. Godum, 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 godum. Bom, 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 bom. Céu preto inteiro antes da uma. Olvidar y no dejar afuera a nadie, que es, ¿por qué? ¿Por qué ellas? Porque hay un modo singular del decir y desarmar esos gestos minúsculos del dominio, que esto lo dice Val Flores, una pedagoga, bueno, artista, que con esto presento a las chicas. Muchas gracias por acompañar en este contexto que sé que todas las personas están ya agotadas, ¿no?, de lo que es esta plataforma, pero sí todo, la colaboración de estar presentes para nosotros es muy importante porque dignifica nuestra labor y nuestro trabajo día a día de sostener la educación pública gratuita de calidad con perspectiva de género. Muchas gracias. Vamos con las chicas, comienza Cora. Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara. Radiante, luminoso, el desierto es un prisma de perros, cardos, polvo y cielo. La China Iron acompaña a Alice, una inglesa que va tras su marido llevado por la leva. Ella, en cambio, no busca a Martín Fierro, ese gaucho que se la ganó en un partido de truco. La China escapa y es su viaje de exploración, de la textura de la seda, del sabor del té, del sofoco en el que estalla el sexo. Descubre palabras, sonidos nuevos para cosas que antes no existían. Fue el brillo. El cachorro saltaba luminoso, entre las patas polvorientas y atajadas de los pocos que quedaban por allá. La miseria alienta la grieta. La talla va arañando lenta la intemperie la piel de sus nacidos. La hace el cuero seco, la cuartea. Les impone una morfología a sus criaturas. Al cachorro todavía no. Irradiaba la alegría de estar vivo. Una luz no alcanzada por la triste opacidad de una pobreza que era. Estoy convencida. Más falta de idea que de ninguna otra cosa. Pasan del desierto al fortín, un experimento social que intenta transformar a una masa de criollos brutos en los ciudadanos industriosos que pide la nación.
pero será en las tolderías que la China y su feliz comitiva encontrarán el paraíso. También allí, la escritora Gabriela Cabezón Cámara reanima su pertinaz aventura literaria, la de fundar un mundo libre, en el que las criaturas se abracen por deseo y gocen el mismo amor de ríos, pájaros y árboles, y no se sientan solas jamás. Estrella nos traía sus hallazgos. Dejaba caer huesos a nuestros pies y se sentaba moviendo la cola, orgulloso como si nos estuviera trayendo oro. Nosotros le acariciábamos la cabeza, estremecidos. Pensábamos que nuestros propios esqueletos podrían correr la misma suerte. Nos abrazamos. Nos queríamos aún más en el hedor a muerte de las cercanías del Fortín. El amor se nos consolidaba ante la percepción de la precariedad que somos. Comenzamos a dormirnos todos juntos, alrededor de una fogata que habíamos armado, en el intento de hacer guardias permanentes. Las noches se hacían interminables, como la sombra durante el día. Tenía títulos, Liz. Tenía títulos que certificaban la propiedad de la tierra a la que iba. Cartas selladas por el lord que las enviaba. Y hasta una escritura porteña que las refrendaba. Pero how could you be sure? Se preguntaba. Si esos soldados del ejército argentino sabrían leer. And even if they know, tampoco podríamos estar seguras de que no nos robaran los títulos y nos mataran. Todo era suave, era cálido y me acariciaba. Y sentía una felicidad a cada paso. Cada mañana cuando me levantaba y me ponía la enagüita y arriba el vestido y el pullover, me sentía por fin completa ahí en el mundo. Como si hasta entonces hubiese vivido desnuda. Más que eso. Desollada. Me llaman la negra viuda, hembra que nació del campo, que esconde bajo sus cantos los secretos de la vida
Yo soy hija de la tierra, le pese al que le pese, y al que se cruce en mi guerra, lo hundiré pa' que no rece. Me corrieron con facones, me violaron la inocencia, me amansaron a los tirones, me llenaron de vergüenza y sin darse cuenta construyeron mi fuerza. Ahora me tienen miedo, no me miran a los ojos, porque les arranqué los huevos y se los tragaron sin antojo. Recién entonces sentí el golpe. Los golpes del dolor de la vida a la intemperie antes de estar arropada en esos géneros. Lo sentí como un amor. Lo sentí como un amor loco por mis vestidos, por mi perro, por mi amiga. Un amor que vivía con tanta felicidad como miedo. Miedo de perderlos, que se rompieran. Era un amor que me expandía y me hacía reír hasta que me cortaba el aliento y me contraía el corazón. Era como la fuerza de la pasión, como un río de vida que salía de mí a bocanada, empapándome la bombacha y mojando el asiento del destartalado sulky. No era pi y olía bastante. En realidad a mí no me olía a nada, pero él dijo. El guampudo hijo de la gran mierda de Andrés dijo que olía a leche agria y que le estaba mojando el asiento de su reluciente sulky. Ah, vaya pues. Quise explicarle que su beso me había agarrado desprevenida, que yo normalmente no era así. Me acuerdo que intenté limpiar la inundación con mi vestido. Era un vestido color amarillo, pálido, que tenía como unos voladitos y tenía un cuellito acá, que terminó todo manchado de la hija de puta esa de la inundación. ¿Yo? Vaya, pues, ¿qué pregunta es esa? Yo estaba encajetadísima con Andrés. Pero cuando te digo encajetadísima que si vos lo veías, se te volaban los calzones, como a mí. El que estaba bien guainero, encajetadísima estaba. Me acuerdo que ese día me llevó a mi rancho. ¿Y puedes creer que no me dirigió la palabra ni una sola vez en todo el camino? Pero ni una sola vez, ¿eh? ¡Qué guampudo! ¡Qué cagón! Para mí que era balín ese, no más te digo. Y cuando llegamos, me bajé y le di 2 palmaditas al caballo. 2 palmaditas nomás. Y cerré la puerta. La de ahí abajo. La cerré. Bien cerrada. Y bien segura. Y nunca, de verdad que nunca, volví a abrir la tienda.
era tan pura. ¡Ah! Tenía un alma tan noble. Ay, pobrecita, y la vida se la llevó, ¿entendés? Ay, tía, era tan bondadosa ella, tan solidaria siempre. Ay, pobrecita. Y yo te daba todo lo que vos le decías, ella te lo daba, no le importaba, hasta lo que no tenía te daba, ¿entendés? Era tan buena que no te puedo explicar. Una vez me acuerdo que me prestó justo, mira este vestidito. Me lo prestó una vez. ¿Te acuerdas que yo actuaba? Que yo tuve una época que actuaba mucho en el teatro, bueno, una temporada, me acuerdo, cuando ella me prestó, ella me iba a ver mucho también. Viste que yo siempre fui de la sobrina más talentosa de esta familia, siempre fui muy extrovertida, viste, muy artista de chiquita, bueno, eso lo saben todos los tíos. La cuestión que una temporada, una obra que yo tuve que hacer, ¿no? Para con reconocido director, que si te digo también, no vas a saber de quién te estoy hablando, Juan Pablo Tomás, no importa. La cuestión es que yo en esa obra tenía que hacer a una anciana, pero no sé cómo, a ver, estaba tan bien hecha, tan bien personificada lo que yo estaba haciendo, todo lo que yo estaba desplegando arriba del escenario, pero no sé cómo, quién te puedo decir, ¿entendés? Viste, esas viejas de 80, 90 años que en cualquier momento cagan fuego, 3 metros bajo tierra, bueno, así estaba yo en escena, pero no entendés, ¿quién te puedo decir? ¿Entendés? Ay. No, vos, Ramona, estás bien todavía, vos tirás unos años más. José, él también, no, tiene cáncer, José, está mal, no pasa de este año, te juro. Ay, Viviana, vos tiene un problema en la vesícula, Viviana, no, nada más, se muere. Ay, mírala la abuela Emilia. La levantan de ese sillón y se hace cenizas, ¿entendés? Se caga encima. Salimos de este velorio y entramos en el velorio de la abuela Emilia y mi cuerpo no puede soportar otra pérdida. En cualquier momento se nos van todos. Tío, llévame con vos, tía. Ay, te decía. Yo estaba haciendo la obra. Bueno, no importa, ¿no? Hubo una función que fue tremenda. Yo creo que ahí, yo dije, no, renuncio, listo, hasta acá. Creo que fue ahí donde yo renuncié totalmente al mundo, ¿no? A la carrera actoral, ¿no? Resulta que yo estaba desplegando ahí todo mi arsenal artístico arriba del escenario, estaba haciendo un monólogo. Me acerco al público, ¿no? Ahí el clímax, ahí lográndolo. Estaba ahí. ¡Pum! Me voy de boca al piso. Y no sabe lo que me pasa. ¿Qué hace acá vos? ¿Qué hace acá? ¿Vos me querés explicar? ¿Me querés decir qué hace acá? ¿Cómo que quién? Estúpida. Mónica, mi prima, está parada en la puerta, está con una coronita bajo del brazo. A ver qué. A ver, léela la coronita. No, deja. ¿Qué debe decir? Yo, mi sobrino, te voy a extrañar mucho, tío. Llego a eso, lo que es. ¿A qué viene? ¿Me querés explicar a qué viene? A llevarse la medallita de la tía. Yo fui más viva, hija de puta. ¿Qué se viene a fijar? ¿De qué está hecho el ataúd? Eso se viene a fijar, a ver qué se puede llevar. La herencia, qué carajo, hija de puta. Es la característica, un café.
cuando me voy de boca al piso, ¿no? Te estaba contando cuando yo era actriz. Cuando me voy de boca al piso, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa, Mónica? Vení para acá, vení, hasta ahí. No te acerques tanto a la tía, hasta ahí te quedás. Contale a todo el mundo. ¿Vos te acordás esa vez que yo actuaba? ¿Qué me pasó esa función tan importante que yo tenía? ¿Qué me pasó? No digas nada. Yo les digo y decir, no, déjame. ¡Me cayó este diente de acá! Ajá. Ah, ¿no te acordás que te cagaste de risa? Ahora te cagaste de risa, no te importó nada. Bueno, mira, yo les voy a contar una cosita que yo sé a todos ustedes. Esta mujer que está acá, que ahora Dios se la está llevando a la otra vida, o a donde sea, seguramente es un lugar mucho mejor, me dijo que no me haga problema. Que ella me iba a dar su diente de plata para que yo me lo pudiera poner acá así de plata. Llegó el diente que en tu puta vida vas a tener porque la tengo yo acá. Ay, no me crees. ¿No me crees? Mirá, esta mujer. Salí, no me toques. Salí. Esta mujer se está yendo a la otra vida con un solo diente. Es un día muy duro. No me saques, estoy muy estresada, estoy muy triste, ¿entendés? No. Ay, no. Te juro que no digo más nada, que no molesto más, pero no me saques. Ay, Perdón, siempre me olvido el audio desactivado. No, decía que perdón por cómo estoy porque estaba cocinando. Sí, estoy cocinando, estoy mejor. Sí, estoy mucho mejor. Sí, aprendí a cocinar. De hecho, mirá, acá tengo todas las recetas. Aprendí a hacer budines de naranja, de limón, de chocolate, em, galletitas de manteca. Cuando pueda ir, te llevo unas galletitas de manteca, están riquísimas, me encantan. Bueno, y algo muy bueno es que me están pidiendo bizcochuelos para cumpleaños. No lo puedo creer, yo que no hacía ni un huevo frito. Ay, de todo estoy haciendo brownies. Ah, a mi papá le encantan los brownies. Bueno, el otro día él estaba trabajando allá afuera, porque él es mecánico, te había contado. Estaba trabajando ahí afuera, hacía un frío peor que hoy, mira. Y me preguntó si le podía hacer unos brownies. Y obvio, ¿qué le voy a decir? Está ahí afuera, rompiéndose el lomo para darnos de comer a nosotros y ¿qué le voy a decir? Que no, obvio. Bueno, me puse las botas, me puse un camperón, me puse este gorrito, me puse doble par de media porque hacía mucho frío, doble calza, muy abrigada. Bueno, fui a la verdulería, compré media docena de huevos, compré un apio, porque cuando hace frío yo siempre hago sopa y me encanta meterle el apio. Un chocolate para comer mientras cocino, porque soy persona también, ¿no? Soy humana. Bueno, y compré todo eso y cuando llegué a casa lo veo a mi perro que estaba lamiendo algo del piso. Y
de inmediato fui a ver qué era lo que estaba comiendo, porque el otro día agarró de la basura, se estaba comiendo un pañal. No, ya no lo puedo controlar a ese perro. Estaba ahí lamiendo y me bajé para fijarme qué era lo que estaba comiendo y eran gotas de sangre. Y pensé que se había peleado con algún perro porque él suele pelearse, es muy, muy territorial. Me fijé en las orejas, me fijé en la cola, en las patas, en todas las 4 patas, no tenía nada, no tenía nada en el lomo, no tenía nada en la panza, no tenía nada. Y ahí levanté la mirada y estaba mi papá envuelto en una sábana de color blanco era. Que estaba tirada hace rato ahí en el patio, pisoteada por el perro, llena de grasa del auto, pelo de perro también, un montón de mugre y una mancha enorme de sangre. Me quedé paralizada. La media docena de huevos se reventó contra el piso, agarré lo que pude, agarré la cáscara de huevo, el chocolate, el apio, y cuando me miré las manos, estaban todas llenas de sangre. Y ahí me fui corriendo para adentro. Y no sabía qué era lo que estaba pasando, era muy raro. Me lavé la cara, me lavé las manos, me saqué la campera, me comí el chocolate que había comprado porque se me había bajado la presión. Y ahí tomé fuerza, fui afuera porque no dejaba de escuchar a mi papá que me estaba gritando: ¡ayuda! 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 Y fui afuera, dije, tengo que ayudarlo, de alguna manera lo tengo que ayudar, fui afuera. Y no había nadie. Va, sí estaba mi perro, lamiendo todos los huevos reventados contra el piso y nadie más. No sabía qué hacer. Y como siempre, cuando no sé qué hacer, la llamo a mi mamá. Por suerte la tengo ella para recordarme que él ya no está. Qué rico, pa. Le pusiste crema y todo. Nos vemos la próxima. La Plata, mayo del 2020. Seguimos en cuarentena. Los días parecen ser más cortos y las ideas parecen ser más inquietas de lo habitual. Escribo de lo que me sacude en el cuerpo. Percibo a mi cuerpo como una partitura física. Mi voz está cada vez más resonante, ya no murmura. Creo que estuve en silencio con mis propias palabras más de lo que recuerdo. El cuerpo es el mayor instrumento de expresión y sentido. Expresarse es revolucionario. Amo la manera en que se tejen ideas, universos posibles, recuerdos e historias a través del movimiento. El movimiento es comunicación, lenguaje y construcción. Elijo estar en movimiento dentro de este encierro y en la libertad también. La Plata, junio del 2020. Siento una falta de equilibrio entre las palabras que salen de mi boca y mi cuerpo. Recordé las veces que sentí que mi cuerpo derrochaba energía y fueron las mejores composiciones.
Fueron creaciones de puro disfrute y poca cabeza. Creo que ahí en esos momentos andaba creando con mi cuerpo extracotidiano. Recordé las veces que terminé cansada haciendo circo. Recordé a ese cuerpo volando por los aires. La sensación de cansancio es la misma que tuve hoy con la actividad abordada en la habitación. También comprendí la diferencia del cuerpo que se rige bajo el virtuosismo, alejado de la cotidianidad, mostrando características propias de una disciplina particular, sin comunicación, sin composición escénica y en desequilibrio. Nota mental. Tejer una red de estímulos y herramientas que me posibiliten habitar el equilibrio entre el cuerpo cotidiano y el ficcional. Componer y crear sin limitaciones. La obligación de producir aliena la pasión de crear. Escribir es también poner el cuerpo. Una hermosa y laboriosa batalla diaria. Equilibrarme para así narrar mis propias conquistas. Narrar con el cuerpo, con la palabra, con la voz, con el teatro. La Plata, julio del 2020. Mi universo cuarentenoso está repleto de literatura y escritura. Cambié el virtuosismo del cuerpo circense por las palabras. Al fin y al cabo, escribir es también poner el cuerpo. Nunca escribí ni leí con tanto goce en mi vida como hasta ahora. Siento que es una manera de cuestionar la materialidad de la existencia y su sentido. Todo acontecimiento actoral, didáctico y visual me despierta una especie de creatividad literaria. Encontré una grieta entre mi voz y mi cuerpo. Mi voz es la hija rebelde de mi juez interior. Mi cuerpo es el lienzo, la masa, el movimiento y la quietud al mismo tiempo. Mi voz me delata siempre. El teatro me abrió un mundo de descubrimientos, batallas y conquistas. Nosotros componemos un arte para cruzar nuestras propias fronteras, sobrepasar nuestras limitaciones, colmar nuestro vacío, colmarnos a nosotros mismos. Nuestro discurso no es solo corporal, sino que además es sonoro. Tenemos un cuerpo que habla y que es hablado. No es una condición, es un proceso en el que lo oscuro dentro de nosotros se vuelve de pronto transparente, se vuelve teatro, nos volvemos actuantes. La Plata, agosto del 2020. Mi germen escénico anda alborotado. En un principio me focalicé en el detalle de cada acción y fluyó orgánicamente, pero en la cotidianidad de cada ejercicio, todo empezó a tomar una dimensión inexplicable, pero impulsora y creativa. Me aconsejaron que deje de escucharme con tanto juicio, que no me esfuerce en domesticar a la fiera, que quizás convivir con ella es más atractivo. Me invitaron a no llamarla voz, sino a decirle campo sonoro, a aceptarla y reírme con ella y de ella. No padecer la búsqueda. Porque la voz es el soplo, es la risa, es el jadeo, es el murmullo. La voz es cuerpo. La Plata, octubre del 2020. Ser toda carne. Mi voz quiere expandirse, estallar en un cantar. Ella susurra cautelosa, porque aún no sabe que puede ser río y fluir en el aire. Me hago cuerpo con todo lo que me atraviesa, tanto emocionalmente como espacialmente. Todo lo que hay en el espacio me hace, todo construir en sí es un habitar. Habitaré la escena en toda su materialidad y espacialidad, ya que la misma es lo que es en el propio habitar y acción cotidiana. Y es ahí que la escena se funda y consolida. Cualquier espacio cotidiano puede devenir teatral, a fuerza de ser habitado por un cuerpo actuante, dispuesta a nadar en un espacio poético. Síntesis de lo que le estaba transcurriendo a mi personaje.
Quiero hablar de ella, que planificó un ritual para que de una vez por todas sus palabras fueran escuchadas del otro lado, esté quien esté escuchando. El silencio se agotó de parlotear. Pasó factura con intereses y una lista de todos los malestares de los últimos 20 años, con sus respectivos costos, como era de esperarse. Entonces, con total cautela y unas cuantas velas, se dedicó a desanudar todo el canal de aire, invocó lentamente a todos los sabios del canto, pintó sus labios para conquistar sus ojos, y se dispuso a susurrar un mantra protector. Entre tanto misticismo y fuego, se encontró con un manojo de alambres oxidados que interfieren en su canto, y todo, absolutamente todo, se empezó a complicar. Chivilcoy, noviembre del 2020. Mi composición escénica deviene en poesía una y otra vez. Cuánto ritual, cuántas velas encendidas, cuántas sombras intimidadas por el cantar de esa boca inquieta. Murmura desde lejos, maldice y golpea. Mente oscura, mente oscura. Suben las palabras, suben las ventanas, y el sol entra por mis manos. Me vuelvo verano, y gozo del río que calma mi sed. ¿Quién quiere entrar ahora? Actuar es perder el miedo a una variedad finita e infinita de aspectos personales, técnicos y poéticos. Actuar es animarse, es estudio, imaginación y vida. El personaje es una entidad poética que me hace a mí, me transforma y me mueve una y otra vez. Me quedo con cada proceso de creación, con cada detalle que nunca es inocente. Me quedo con el sostén de la técnica que anida y acompaña, incluso en la distancia protocolar. Y además me quedo con algo sumamente importante: la confianza en mi trabajo, en mis composiciones, en mi voz, en mi cuerpo actoral, en mi decir. Poder nombrar mi trabajo, poder animarme a técnicas propias y valorarlas, es la forma más placentera de amar con todo el cuerpo al teatro. Bueno, vamos a aplaudir a todas, todos los participantes, actrices, lectoras, actuantes. Muchas gracias. Hermoso, hermoso. Bien, qué hermoso. Hermoso, hermoso. Muchas gracias, felicitaciones, Cora, Candela, Valeria, Yoji, y bien, ahora, si les parece, entre todas, entre todes, vamos a disponer el espacio del conversatorio, que bueno, como siempre la idea es juntar un poco, hablar un poco de algunas preguntas que nos hemos estado haciendo, compartir un poco el diálogo, abrir el espacio y después ver si hay un ratito de tiempo para darle lugar también a preguntas de los espectadores que pueden llegar a ir construyendo seguramente. Pero bueno, primero que nada, recontra felicitaciones. Hermoso. Estuvimos pensando con Guille, con Pilar, con Lu, en estas semanas de preparación de esta segunda parte del ciclo, un poco lo que Guille mencionaba antes, en qué marco se presentaban estos trabajos, ¿no? que en principio, en el momento en que ustedes se presentan, ¿no? Cada una de las participantes, y nosotros les proponemos, bueno, armar un pequeño CV, de qué manera te pensás, cómo te presentarías, etcétera, etcétera.
muchas de ustedes hicieron hincapié en presentarse como actrices, actuantes en formación, y bueno, esa por ahí es una primera reflexión que sobre la cual nos podemos poner a charlar, y también, también qué pasa con actrices con menos experiencia por ahí, que otras personas que también actúan, en este marco que le damos al ciclo, y en esto que la escuela cobija hace bastantes años, que es la mirada y la perspectiva de géneros, cómo ustedes han construido sus materiales, y bueno, un poco entreverarnos en esas cuestiones, ¿no? La formación, actuantes en formación, como ustedes se definen, y revisar eso, repensar eso quizás, pensar qué hay ahí atrás, y también qué pasa en una formación desde la perspectiva de géneros, cómo ustedes se sienten atravesadas, o sus materiales sienten que están atravesados. Quienes quieran comenzar: Valeria, Candela, Yogi, Cora, Ariana. Bueno, Ariana no pudo estar presente en vivo hoy, pero está presente igual con su trabajo. Así que, no sé, quién, Valeria, Candela, Yogi, Cora, ¿han estado pensando algunas cosas alrededor de eso? Bueno, voy. Hola, gracias por estar. Hola, a Candela. todos. En lo personal me pasa siempre de decir que estoy en proceso, que bueno, por ahí actúo, muy pocas veces digo soy actriz, como tomar ese nombre. Tal vez pienso que puede venir por cierto prejuicio hacia una misma, como de estar todo el tiempo cuestionándose qué hace bien, qué hace mal, qué dirán si hago esto, si hago el otro, y estoy actuando mal, bien. Pero después me acuerdo de que todos estamos aprendiendo constantemente, y también decir que estoy en proceso, creo que el proceso lo tenemos todos todo el tiempo. Nunca vamos a estar finalizados en lo que queremos hacer, siempre tenemos muchas cosas más para aprender y para adquirir y para conocer. Y cuando recuerdo eso, se me baja toda esa locura y vuelvo un poco a mi eje. Bueno, hola. Sí, comparto con Cande, creo que la formación es constante, no hay un techo, no hay algo que me limite. Sí, entiendo que estamos chipeades, como en esto de sentir que necesitamos el título que nos habilite a poder nombrarnos. Y creo que en todo este proceso aprendí a nombrarme y a nombrar mi trabajo, como decía en mi diario de trabajo. Nombrar lo que hago con confianza, y desde el valor y desde el amor que le doy. Y estoy en constante proceso de formación. Y no creo que haya algo que me limite. Incluso creo que tampoco un título a lo que me nombro yo misma. Y esto, el espacio se me habilita para ser escuchada, y el arte colectivo. Es eso para mí. Así lo siento. Bien, ¿y cómo creen, sigue abierta, ¿no? Por supuesto la pregunta, vale, Cora, ¿cómo creen que eso puede llegar a... Yo tengo una idea, por eso hago la pregunta, o sea, tengo un prejuicio, entonces quiero ver si ojalá no me lo confirmen. ¿Cómo creen que se filtran las cuestiones de ciertas crianzas o de aspectos de costumbres más ligadas a ciertas ideas donde el patriarcado y las formas de mirar y ciertos cánones estéticos de las dinámicas del ensayo de la clase, etcétera, etcétera, se filtran
adentro del ensayo, adentro del entrenamiento, adentro de las clases, si es que se filtran o no, y si quizás eso tenga que ver con eso de sentir que si uno está en formación o se siente en formación, ¿no? Es eso, ¿no? Como, no lo tengo muy claro, estuve pensando un poco alrededor de eso, y capaz que una cosa tiene que ver con la otra, capaz que sí, capaz que no. Bueno, hola primero a todos, gracias por estar acá. Yo creo que esas cosas se filtran en la vida también, o sea, como que es un proceso que una va deconstruyendo y construyendo en el camino, y obviamente lo llevamos a la actuación todo el tiempo. Bueno, en mi trabajo en particular, igual que en el Cande, con Juan, Tomás, trabajamos mucho el estereotipo masculino y femenino. Entonces era como llevar todas las machiruleadas y toda esa basura que palpamos desde chicas, porque sí, porque la sociedad está construida de esa forma, y la llevamos a un extremo y explotamos esos recursos para terminar el trabajo, bueno, de la China Iron, que es un libro hermoso, que se los recomiendo que lo lean. Sí, sí, sí. De modo que a través de los temas que han estado trabajando, y eso se fue filtrando adentro de la construcción escénica, digamos, y dentro del modo de pensar la actuación. Está Así, bueno que claro. nombren de quién es, porque por ahí... Gabriela Cabezón Cámara es la escritora. A Cande le sale hermoso el nombre. En base a esto que decía Cori, creo que al laburar desde entrada esta perspectiva de género con Juan, permitimos a propósito que se filtre, ¿no? Como decir, che, metámonos en eso, vayamos como al extremo, que no sean que se filtre sin querer o por nuestro inconsciente, sino como hagámoslo cuerpo, hagámoslo carne, hagámoslo voz, y vamos a hacerlo de verdad, y nos fuimos a ese extremo para después tomar herramientas. Me acuerdo que justo en la construcción de estas escenas nos tocaba dar clases a cada una, hacer como un caldeamiento, y me acuerdo que laburé justamente los estereotipos masculinos en lo más alto, como laburar guerreros, laburar hombres de construcción, laburar como todos esos estereotipos que tenemos en la cabeza de lo que es un hombre fuerte, y salían cosas maravillosas de nuestras cuerpas. Era como, ok, va por ahí, y de ahí tomar herramientas y después llevarlo a la actuación también. Bien. Y respecto, sigue siempre abierto, ¿no? Ninguna de las preguntas se cierran, por supuesto, ni se terminan, ¿no? Respecto de la autonomía, ¿cómo fue? Porque a mí me parece que está muy relacionado el asunto, por eso lo meto, ¿no? La autonomía, esto de volver a materiales que quizás hace 6, 8 meses, quizás casi un año, que no tocaban, ¿no? Si los estuvieron tocando o no, si los estuvieron revisando, si estuvieron ensayando o entrenando alrededor de esas operaciones en otros trabajos, o si estuvieron en contacto con estos materiales, o qué pasó cuando se reencontraron con ellos a la luz de la invitación que el ciclo propone. A mí me parece que todo está un poco hiladito, por eso no es que simplemente derivo y así, sino que me parece que quizás la autonomía tiene que ver con la apropiación de estas herramientas, y ver de qué manera esas herramientas quizás se diseminen o no. Quien quiera. Vale, Cande, Yoji. A mí me pasó algo que, bueno, lo mío eran 2 escenas, y es como que dije, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Porque tienen una continuidad, o sea, no iban juntas las escenas. La primera era literalmente el principio del libro, y la segunda estaba casi al final.
y como tratar de unir eso y nada, la cabeza que no sabía para cómo hacerlo y bueno, esto, tomar autonomía en la escena y decisiones de, bueno, tapo la cámara, bueno, Cande me ayuda. Bien, en principio el recurso siempre de el otro actuante, la otra actuante, le otra actuante ahí, ¿no? Que eso está Sí. buenísimo, es el Por mejor de suerte la todo. tenía Candela. Vale, ibas a decir algo, me pareció. Sí, bueno, hola y gracias por haber venido primero. A mí me pasó, en mi caso, que este fue un laburo que hicimos en el primer cuatrimestre del año pasado, después hicimos una obra y pasó tiempo, pasó bastante tiempo. Y cuando lo vuelvo a recuperar ahora, que me llaman para esto, fue como ir con otro cuerpo totalmente, y con más, con ganas de hacer más y de probar más y que esto y que el otro, y fue raro como, y difícil también como volver a recuperar, que Ceci obviamente también me dirigió en esa parte, todo lo que había laburado en el primer cuatrimestre, porque a mí me parecía tan simple, porque era aprender a usar el Zoom, o sea, en pleno julio del año pasado, y poner una luz, y por ahí no tenías en cuenta un montón de cosas, y fue, bueno, como yo lo veo por ahí, por ese lado, de que ahora uno vas adquiriendo como muchísimas herramientas más ahora, y es volver a lo simple también. Esto me pasó como un poco en este caso. Y pensando un poco las preguntas anteriores, esto de cómo se filtran las construcciones sociales un poco que tenemos, a mí me pasa un poco esto de estar sola, acá, más allá de que estoy con mis compañeros, con los profes, que estamos ahora en este espacio, me pasa de, epa, estoy sola haciendo esto acá, porque no estoy en contacto con nadie, yo me estoy encargando de hacer esto, de poner acá, de poner allá, estoy haciendo una escena, estoy explorando, estoy probando esto y lo otro, y ahí es donde empiezan, sola me empiezo a replantear un montón de cosas, ¿no? Porque como, capaz que en otro momento no hubiera sido así, pienso. Y ahora es como que ahora uno está solo y te estás haciendo cargo de todo, vos solo también, y también te das como el espacio para repensar eso. Y nada, eso creo que nos pasa como un poco a todos los que estamos haciendo estas cosas ahora en este momento. Sí, sí. Y en el caso de Yogi, que fue volver a la escritura o a leerse. Sí. Eso iba a aportar. Para mí la autonomía es muy difícil, es un recurso que empecé como a palpar más el año pasado y este año también, pero la verdad que la búsqueda que yo hice a mí me motorizó el deseo, digamos, de la búsqueda. Y creo que en mi caso fue la voz, y también la relaciono con lo que nos atraviesa patriarcalmente, el miedo al poder decir, al expresarse, al estar condicionada, ¿no? Como por el sistema patriarcal. Entonces, bueno, ese deseo de mi búsqueda, de poder poner la voz y confiar, a mí me condicionaba mucho en la actuación. Iba el cuerpo por un lado y cuando tenía que poner la voz me paralizaba totalmente. Entonces, pude visibilizar eso y hacer una búsqueda muy introspectiva, y hacía mucho tiempo que no me volvía a leer, hace un año, volví a mi diario de trabajo y dije, wow, qué laburo, más allá era la par de poner el cuerpo y de entender que la voz es parte del cuerpo también, y poder bajar todo en palabras y en poesía, eh, me sirvió muchísimo, porque fue como un comienzo, empezar a ponerlo en palabras y compartirlo me retroalimentó constantemente. Hoy tengo otro manejo de la voz. Puedo hablar acá sin ningún problema y con confianza y expresar mi laburo y confiar en eso. Y bueno, la autonomía para mí es totalmente, es una herramienta muy, muy nutritiva,
es difícil, es muy difícil, porque el arte y la construcción es muy colectiva, yo elijo que sea colectiva, entonces como que buscar como lugares donde poder acompañarse también en esa búsqueda y en esa construcción. Eso. Ujú, ujú. Y hemos hablado un poco de los temas, ¿no? Y de las filtraciones, de la mirada de una perspectiva de géneros por los temas, pero ¿qué hay de las prácticas, ¿no? De qué manera las propuestas que han recibido por parte de sus docentes o sus compañeros, ¿no? Candela hablaba un poco de les estudiantes compartiendo entrenamientos, etcétera, etcétera, que eso arma, me imagino, una dinámica específica de la experiencia compartida en el aula, de una manera bastante diferente de la de un profesor o profesora que es quien sabe y que dicta la clase, ¿no? Me parece que eso, ¿qué otras prácticas recuerdan, asumen, tienen ustedes en cuenta o se han apropiado para el trabajo que tengan relación con, digamos, que son como una traducción de una observación sobre las prácticas patriarcales, ¿no? Canónicas, etc. Esto de, por ejemplo, compartir entrenamientos, que no sea la voz del docente o la docente quien sea todo el tiempo el que guíe una clase, es lo primero que se me ocurre, ¿no? O ensayar solas, esto de cómo nombran la soledad y autonomía. No sé si la autonomía es autonomía, es soledad, no lo sé, esa es también una pregunta que nos podemos hacer. Digamos, la pregunta es, ¿por qué uno se siente solo cuando está autónomo? ¿No? Cuando es autónomo. ¿Por qué? ¿A qué cosas está apegada? ¿No? Revisar eso, me parece, no sé, capaz que no hay nada nuevo, digo, no, porque sí, listo, y esa es la respuesta. Sin mucha más vuelta. Yo en lo personal, por ahí me cuesta más la autonomía, no sé si tanto en la soledad, porque la verdad es que el año pasado creamos un colchón súper lindo, y sé que si nos mandamos éramos, creo que si no me equivoco, Cori, éramos todas mujeres, menos sí. Y estaba Pasto. Sí, estaba Rodrigo Pastorino, me acuerdo. Nada, generamos un colchón que estuvo súper bueno y sabíamos que si le mandábamos un mensaje a la otra, incluso a Pasto, que a él también le costó un montón adaptarse como a eso de que seamos todas chicas, y estaba él con Juan Tomás, y nada, sabíamos que por más que estemos en la autonomía, podíamos mandarle a la otra, a Leotre, incluso a Juan, como que estaba eso, pero en mí creo que me cuesta más la autonomía por la toma de decisiones. Ajá. Sacando los trapitos. Sí, puedo estar mucho tiempo viendo si puse bien una luz o no, si se va a ver bien o no, y tener ahí como alguien que me diga, Cande, está bien, me hace bien. Entonces creo que mi autonomía va más por ese lado. Más allá de que estar sola en tu habitación armando todo, es un poco un bajón. Incluso nos hemos conectado por Zoom a que cada una arme, y por ahí no hablábamos, pero había alguien ahí, como, no sé, escuchando música, tirando un comentario, escuchándote tus puteadas, lo que sea, pero había alguien. Como que, no sé, estuvo bueno eso, como los lados positivos. Bien, aprovecho esto que acabas de decir, Candela, para intercalar un comentario en el chat que hizo Julieta Sorzano. Menciona, dice, me quedo con eso que decían las chicas, de no dejar filtrar, sino poder ver las injusticias patriarcales que nos interpelan y usar el arte como medio para cuestionarlas y compartirlas, ponerlas en juego, no dejarlas pasar. Eso volviendo un poco hacia atrás, pero al mismo tiempo me parece que se conecta en el sentido de, en realidad, sentirse acompañada estando en el teatro o no estando en el teatro, estando en el aula o no estando en el aula, digamos. Me parece que el Zoom de alguna manera ha sido nuestra aula, no de alguna manera, fue así.
y hemos encontrado echar cuerpo ahí. De algún modo, sembrar cuerpo ahí, ¿no? Sentirnos igual acompañados a pesar de la distancia, y observar entre todos las herramientas y las miradas. Sí, incluso me quedó una cosita, que es el hecho de verse constantemente, ¿no? Ujú, Como, ok, estás viendo tu rostro y tu cuerpo todo el tiempo, ujú, que es algo que no nos suele pasar, a no sé que laburemos frente a un espejo. Entonces, me pasó con esto de volver a las prácticas anteriores, de decir, uy, voy a tener que verme a la candela de fines de 2020, empezó siendo como un peso, y cuando lo veo, la realidad es que me dio piel de gallina. Entonces, ahí dije, ok, vuelve, es por ahí. Y ahí es cuando me enganché, cuando sentí lo mismo, al escucharme, sentí lo mismo que cuando proyectaba esa voz en el 2020, y ujú. creo que ese fue como un camino para poder laburar también. Sí. Sí, cómo las pantallas nos vuelven a traer el cuerpo, ¿no? Eso es... Digo, a mí me parece que los actuantes nos las arreglamos siempre para ese reencuentro con la materialidad de nuestro propio cuerpo, la huella que deja la historia ahí. Voy a volver un poquito para atrás, y bueno, tanto Candela como Cora nos contaban cuál era como el inicio, el primer germen sobre el cual empezaron a trabajar, tanto temáticamente como el estímulo, ¿no? De la grandiosa novela de Gabriela Cabezón Cámara, que también está atravesadísima, por supuesto, por las maravillas de su mirada y el lugar desde donde observa y vive el mundo. Pero bueno, Vale, por ahí tenés ganas, si querés contarnos cuál fue el germen, cómo fue que se inició ese germen y de qué manera estuvieron trabajando en su inicio, Cecilia, la profesora de voz, la profesora de movimiento, con ese germen, y cómo fueron encontrando estrategias, ¿no? A la luz de todo esto que estamos conversando. Sí, nosotros con Ceci empezamos a laburar anécdotas de nuestra vida, Ujú, como volver un poquito para atrás, presentarlas en clase y bueno, después colectivamente de qué pasaba si empezábamos a deformar las anécdotas, si empezaba como a aparecer una exageración en lo que había pasado, si realmente no fue así, fue así, digamos. Empezar como a encontrarle esos tintes de la exageración y un poco de lo fantástico, ¿no? O cosas así. Y después acoplamos esas anécdotas junto a una situación donde nosotros la contáramos esa anécdota. Donde se generara como por ahí ese contraste, ¿no? Digo, yo me pongo a hablar de pavadas en medio de un velorio, sí. o me pongo a contar una anécdota un poco vergonzosa, sin tener vergüenza, en una fiesta de 15 o en un casamiento, digamos, pensando por ahí en la incomodidad que está generando en ese entorno. Y de ahí, bueno, empezamos a meterle ensayos, todo, y se fueron como creando todos estos personajitos medio raros y también desequilibrados, Ujú. con todos estos rasgos. Era muy lindo de ver también cuando hicimos la muestra. Y bueno, básicamente partimos de ahí. Ese fue un poco el proceso, hasta mitad de año. Bien, bien, bien. Algo que usted vaya quedando en el tintero, que no se queden con ganas de decir nada, por favor. Nosotras pensábamos un poco con Guille, con Pili, con Lu, mientras preparábamos esta segunda parte, en lo hermoso que es en la posibilidad que nos da poder observar trabajos de actrices en formación, de la escuela, ¿no? Que
que podamos invitar y conversar con personas que todavía no están dentro de los circuitos de legitimación, que también son productos de ciertos rasgos de cómo nos movemos en el teatro, ¿no? ¿Qué legitimamos, qué dejamos por fuera de los circuitos de legitimación? Y a mí, en su momento, cuando las chicas propusieron armar esta segunda parte, este segundo encuentro, con trabajos de actrices de la ciudad que no son conocidas en el circuito, ¿no? Y que están en la escuela, produciendo trabajos dentro de la escuela con los profesores de la escuela y que después se lo apropian y lo producen y forman parte de un encuentro, me parece que eso es algo súper potable para trabajar. Me parece que está buenísimo que la escuela dé esos espacios, ¿no? Acompañe estos espacios. Y en relación a eso, hay un comentario de una persona en el chat que me gustaría hacer, si me permiten. Se llama Marcelo Cañete, y nos dice: hermoso encuentro y sigo insistiendo, cuánta necesidad de poder volver al escenario, cuánto talento que hay, cuánta búsqueda, gracias por invitarnos a ver estos trabajos. Esta juventud que está construyendo día a día para que nosotros podamos aprender cada día más como teatristas, como hombres del teatro, y poder entender la deconstrucción en nuestra profesión. Abrazos desde Mar del Plata. Bien. Eso, ¿no? Todo el tiempo estamos pensando, bueno, ¿de qué manera de construir los modos de dar clase, de construir los ensayos, de construir, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos preocupados por eso. Lo logramos con más éxito, con menos éxito, ¿no? Fracasamos todo el tiempo ahí, muchos. Pero bien, ¿cómo les va yendo con ese tema? Me parece que tiene que ver con lo que decía Cora al principio, ¿no? Que es la cuestión de cómo la vida se mete adentro de todas las prácticas. Pero por ahí tienen alguna anécdota, algún detalle, algo de los procesos de estos trabajos o de algunas otras experiencias teatrales que deseen compartir. Yo me acuerdo que cuando comenzamos esa encarnación del estereotipo masculino, y hago mucho foco en esto porque fue un proceso heavy también. Hacíamos ejercicios para contextualizar, un ejercicio de un hombre de esos que miran en la calle y que te sentís súper mal. Bueno, era mirar así a la cámara fijo. El concepto de hombre baboso, o otras palabras un poco más fuertes, era por ahí. Entonces nos encontrábamos con que, che, qué heavy es mirar a mi amiga así, ¿no? Como que, wow, nos sentíamos muy lejanas de algo que era muy cercano, y incluso había compañeras que tal vez no podían hacerlo. Fue un proceso duro, y yo pienso como lo difícil que es de construir, lo doloroso que es en parte, porque era cierta desconstrucción, empezar a tomarlo desde cierta perspectiva para poder encarnar ese lugar, para de ahí romperlo y volver a construir. Era como todo un proceso que duele, o molesta, incomoda, pero que tiene frutos que están buenos, y que pese a que costó en el camino, después todas pudimos, y eso también es lo que vale, creo. Sí, Y revisar. sumando también a esto que decía Cande, y volviendo a mencionar que éramos todas mujeres, era doloroso ver como por ahí nos decían, bueno, pongan cara de baboso, y todas sabíamos cuál era la cara de baboso, o la cara de acosador, o la cara del, no sé. Entonces era como, wow, mierda, o sea, lo podemos hacer tranquilamente porque lo vivimos día a día. Entonces era como caer en la cuenta de eso, y entrar y salir y usarlo para el arte. Sí, dice Julieta Sorzano, creo que eso en un punto te empodera más, ¿no? Por supuesto, ya va siendo hora quizás de que quienes tengan deseos, les asistentes, tengan deseos de compartir alguna pregunta en el chat o directamente, levanten la mano y abrimos micrófono.
capaz que hay preguntas específicas o sobre los trabajos o sobre lo que han estado conversando Valeria, perdón, Candela, Yogi, Cora. No tengan pudor en hacerlas, porque bueno, vamos a ir empezando a cerrar el conversatorio y la experiencia de hoy, pero tenemos unos minutos como para darnos ese tiempito de, si tienen ganas de hacer alguna pregunta específica, algo que haya quedado en el tintero, o lo que fuere. Ayelen. Podés decirme Aye también. Hola, buenas noches. No, a mí me gustaría preguntarles a las chicas qué espacio o qué prácticas ustedes pueden reconocer que desde una materia coordinada por un hombre docente, ustedes pudieron trabajar la perspectiva de género, ¿no? ¿Qué cosas reconocen y cómo fue la invitación en un grupo de el 95% de mujeres coordinado por un hombre? ¿Cómo fue la invitación y qué prácticas reconocen que puso en juego un trabajo sobre la perspectiva de género? ¿Sí? Sí, Cori, vas vos, hoy te enganchás. No tenés el micrófono prendido, Cande, porque... Pero había que hablar, había que decir algo. Dale. En lo personal, yo creo que Juan tomó dimensión, Juan Tomás, el profe, tomó dimensión del asunto y de los cuerpos y almas, para poner un poco más sensible, que habían, y nunca dudó. Me parece que siempre estuvo seguro ante eso. Y yo creo que lo que puso en juego es laburar las sexualidades de cada una. Lo que tiene esta novela es que es una novela súper sexual, donde la escritora detalla de una manera muy sutil lo que es el sexo. Y eso, que lo dirija un hombre para tantas chicas, a mi entender, es algo en juego que pone. Y que lo hizo sin prejuicios, con mucha libertad de que cada uno expresemos como querramos, no bajó línea nunca eso. Le decíamos, che, voy a hacer esto, dale de una, podemos sumarle así, 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 como que nunca nos limitó. No sé, Cori, ¿qué pensás? Sí, coincido en eso y él estaba muy seguro de lo que quería lograr en nosotras. Y eso nos transmitía seguridad a nosotras también. Entonces era como, nos mandábamos a hacer y sabíamos que iba a ser bien recibida la propuesta y no sé, no mucho más de lo que dijo Candes, pero... No sé si contesta, Aye, a lo que querías apuntar. No, sí, porque a mí, digo, me llama poderosamente la atención saber cómo funcionaría un espacio así, ¿no? Por esto que también ustedes decían de todo lo que se nos filtra, digo, ese habitar la hegemonía constantemente y el patriarcado, digo, cómo aún así en un hombre coordinando, digo, es todo un gran desafío, digo, porque los tipos no tienen cosas tan deconstruidas como las mujeres, con perdón acá de los varones. Entonces, es un gran desafío poder pensar en eso y en propiciar un espacio y sistematizar, ¿no?, un trabajo a partir de esa línea. Sí, incluso Sí. creo que Perdón. fue desafío para él también. Tal Creo cual, iba a que decir ante eso. esta posibilidad se lo tomó como un desafío con un objetivo claro. Y lo pudo hacer. Por eso también creo que las clases que hicimos nos dejó esa apertura para que nosotras encaremos por dónde queríamos ir, en parte. No bajar línea de, che, hagamos a un hombre el estereotipo del varón, sino como que fluyó, chicas, hagan ustedes las clases, el caldeamiento que sientan necesario hacer,
a sus compañeras que ya nos conocíamos, como que ese espacio lo permitió y lo respetó un montón. Ujú. Bien, bien, buenísimo. Se me ocurre, Yogi, respecto de los comentarios que hiciste acerca del encuentro con tu propia voz, y que vos misma, digamos, tomo lo que vos misma mencionaste, de cómo eso, el hecho de escuchar, no escuchar, poner el cuerpo, poner la voz, puede llegar a tener que ver con estas hegemonías canónicas de las que habla Aye. Un poco, si querés comentar un poco más alrededor de eso, y cómo eso quizás el trabajo de traducción a espacio lingüístico de la experiencia corporal vocal habilita quizás herramientas para la deconstrucción de las obstrucciones que sentimos con nuestra propia voz. Me parece que no es una cuestión vocal, que la voz es No. algo que proviene como de otras entrañas, ¿no? Sí, sí, obvio. La verdad que yo no pasé la experiencia de las chicas de ser coordinada por un varón en clases de actuación, pero sí, a mí particularmente la voz lo pudo visibilizar y arraigar al poder estar como condicionada, ¿no? Como en el poder decir por el hecho de ser mujer. Es eso. Siempre lo traduje por ese lado y profundicé en eso el año pasado. Y ahí hice una búsqueda muy introspectiva, empecé a laburar mi voz, tomé clases de canto, no para cantar, sino para darle entidad a mi voz y laburarla y entrenarla como parte de mi cuerpo también. Y ahí pude desentramar todo esto. ¿Cuántas veces cuando he tenido que decir, y quizás frente a un hombre o un varón, me sentí inhibida, me sentí intimidada, me sentía menos, más chiquita, y mi voz se visibilizaba, como decía en el diario de trabajo, mi voz siempre me delata, y me sentía nerviosa, o por momentos la voz se me iba, cuando tenía que enfrentar alguna situación. Entonces, bueno, en todo el laburo que hice con Caro, en dramaturgia de los actuantes, lo que a mí me habilitó a poder visibilizar eso fue el registro. Cuando empecé a bajar a papel sensaciones, qué parte me hacía ruido, en dónde sentía como una traba y que no fluía, bueno, era en mi voz, principalmente. Ahí sí estaba transversado por este sistema que nos ha hecho y nos hace tanto daño. Así que bueno, eso fue lo que yo más que nada en mi diario de trabajo notaba eso, todo el laburo que hice con mi voz y poder darle cuerpo y fuerza y empoderarme también a la hora de decir y de poner y maniobrarla, como domarla a los lugares donde yo quiera, que esté quien esté del otro lado, ya sea de manera ficcional y en la vida misma. Así que bueno, hice un laburo muy, 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 muy fuerte. Y después ese laburo lo llevé a mi vida cotidiana y lo transporté a mi cuerpo. Y ahora, bueno, ando empoderadísima. Bien, voy a aprovechar este momento para comentar algo que Betiana Grosso comentó en el chat. Dice, bueno, muchas gracias por este encuentro. Se pregunta si habrá un tercero. Sí, ya le contestamos, habrá un tercero sin dudas. Dice, cree que estas formas abren la puerta a un lenguaje teatral, visual, sonoro, emergente. Soy de Bragado, me pone feliz estar presente aquí y ahora. La nombro porque es muy lindo el mensaje que nos mandó. Como para ir pensando en empezar a cerrar, recuerden, por ahí podemos prestar oídos a alguna otra pregunta de los espectadores, pero bueno, vale, también pienso, ¿no?, en esto que en el grupo o Cecilia les propuso, o ustedes decidieron, ¿no?, cómo empezar a trabajar sobre ese anecdotario, y la deriva, y la potenciación de un anecdotario,
cómo sucede también, ¿no? El anecdotario también se trabaja muchas veces alrededor de ciertos estereotipos, ¿no? Quizás, no sé, me estoy atreviendo a pensar sobre eso, y cómo en todo caso se han podido, digamos, volviendo un poco a ciertos aspectos de la pregunta de Aye, pero sabiendo que vos tenías una profesora mujer, ¿sí? Pero que seguramente ha estado rondando en la temática de la perspectiva de géneros, adentro también de esos anecdotarios. Cómo convertir el tema en práctica. ¿Me explico? Sí, pensándolo desde los estereotipos, es algo que elaboramos muchísimo el año pasado. Como el estereotipo de una mina así, asá, o de un tipo de esto, lo otro, o alguien. Trabajamos mucho también sobre los roles laborales o clases sociales, ¿no? Que lo hicimos incluso después cuando hicimos a fin de año Saverio el Cruel. Trabajamos mucho eso, ¿no? Y sí, es como, a mí me pasa ahora, pensándolo por ahí en esta escena, esta mina que tiene una competencia con otra mina y con el resto, es también un estereotipo y toda una construcción y pensar, ¿no? ¿Cuánta gente hay así también? Y que es difícil también llevarlo a cabo sabiendo que vos no sos así tampoco. Por ahí sí me ha costado en ese punto, o repensar en esas cosas también, ¿no? Hasta qué punto uno es competencia con otra, quién me hizo así o por qué, quién me construyó desde que yo tengo que ser así también, por qué le tengo que envidiar o por qué me tengo que preguntar por qué esas cosas. Esto me pasó por ahí particularmente en esta escena, lo vi bastante y laburamos a full los estereotipos. Bien. Nada, no sé si contesté, pero... Estamos charlando. Fer Alessandro hace hincapié en la idea del rol docente como coordinador, ¿no? Que eso también está bueno, repensar cuáles son nuestros roles como docentes, porque eso hace repensar el rol del estudiante. ¿Qué estamos haciendo en el aula, básicamente? ¿Cómo circulan los poderes? ¿Cómo circulan los prejuicios, las miradas de género, etcétera, etcétera? Los feminismos, etcétera. Hay un comentario que hace Jazmín García Satic, que nos dice: expreso mis felicitaciones al ciclo, las actrices, docentes involucradas en las trayectorias de las actrices en formación. No solo es sumamente interesante ver las producciones y pensar los modos de producción, sino y sobre todo escuchar sus voces, como pensadoras que conceptualizan sus propias prácticas y producciones y ponen palabras que adquieren no solo reflexiones conceptuales de hacer teatral, sino poéticas y filosóficas. Enorgullecen estudiantes comprometidos con el lenguaje y el arte como modo de pensar el mundo, se vislumbra en su hacer un gran camino por venir. Y Ayelen nos habla de lo metodológico. ¿Querés comentarlo, Aye? ¿Algo? No, era sumar a lo que vos decías, la figura del docente como un coordinador, que como en ese cambio de paradigma también hay algo de lo político en lo metodológico, en la forma de abordar, ¿no?, el espacio de intercambio entre quienes estamos. Exacto, exacto. Sí. Bueno, Betiana nos pregunta si vamos a seguir pensando en encuentros virtuales y en propuestas virtuales cuando termine la pandemia. Ay, hoy me cuesta pensar en eso. Pero seguramente hay recursos de la cuestión virtual que seguramente se van a mantener, eso me imagino yo, ¿viste? Hemos encontrado algunas cositas, pero bueno, queremos estar en el escenario abrazándonos y sudándonos mutuamente. Bien. Cecilia, buenísimo. ¿Querés hacer una pregunta? No una pregunta, pero quería compartir algo en relación a esto de las rupturas, ¿no? De pensar otras formas. Y digo, pensar este encuentro también nos invita a pensar en un encuentro que no tiene, digamos, dentro de una institución formal, que no tiene que ver con la evaluación, con la calificación,
con el cumplimiento, porque sino con el deseo de compartir, el deseo de vernos, de volver a un trabajo pasado, de estar acá sin horario que cumplir, digamos, no hay nada a quien rendirle cuentas, simplemente tener ganas de compartir este espacio. Eso también habla de un nuevo modo o de otra forma de pensar el encuentro pedagógico, el arte, y lo cual me parece maravilloso. Y bueno, me parece eso, ¿no? Como también pensar en nosotras, ¿no? Como profes, como estudiantes, esto, en constante formación, adhiero también, creo que soy una docente y actriz en constante formación, y esto, cómo aprendemos de todos. Así que celebro por este encuentro. Sí, totalmente. De una escuela, cuando yo empecé, que nos prohibía actuar por fuera de la escuela, a una escuela que propone, hablemos, charlemos, miremos, escuchémonos un poco, contradigámonos un poco, fallemos un poco ahí. Me parece que está bueno, son avances muy, muy, muy buenos. Yo opino lo mismo, Ceci. Sí. Bueno, salvo que haya alguna pregunta desesperada por hacer, si les parece podríamos ir cerrando, sí, porque ya son y 53, supongo que estarán pensando en sus cenas, etcétera. No, quería decir una cosita, Caro. No, la verdad que estoy recontenta y agradecer todo este encuentro, esta posibilidad de diálogo, así como decían, ¿no? Como más horizontal, donde todas nuestras voces son importantes, más allá de los roles que cumplamos. Y me quedo pensando en algo del imaginario, ¿no? Como el imaginario nuestro a la hora de actuar, ¿no? Pues yo también soy actriz y me encanta pensar desde ese lugar también. Se va desarmando y a su vez va construyendo otras imágenes y cuerpos deseantes, que fue lo que hoy se vio, ¿no? Porque yo la verdad que me puse como espectadora y dije, uy, qué groso, qué interesante esos cuerpos que trasladan y rompen la pantalla y nos hacen sentir, ¿no? Y construir poesía, porque lo que escuchamos de Yoki, yo quedé así, digo, wow, digo, hablo de concreto, ¿no? Me pareció que había ahí en todas una cuestión muy interesante en cuanto a lo identitario, ¿no? Porque es lo que nos construye como identidad, cómo nos movemos, cómo pensamos, cómo actuamos, y me pareció re interesante, la verdad que, y ahí es donde también entra esto que hablamos, más allá del género, digamos, pensar en la clave feminista nos repiensa como personas, ¿no? Como personas que interactuamos, independientemente de los roles, ¿no? Y los roles también nos cuestionan y nos hacen cuestionar esos lugares, así que en ese sentido lo disfruté mucho verlas, a ustedes actuar, y digo, qué bueno, qué interesante. Nada, eso. Pili, no sé, alguna más que... Moira. Hola, quería agregar un comentario rápido, me pareció muy hermoso todo, gracias por compartir su arte y sus interpretaciones, y nada, me pareció muy interesante las tonadas de Cande y Cora, que son como muy también identitarias de lo latinoamericano, y me parece súper importante resaltar eso de lo que estamos viviendo y lo local, y reforzar también el arte a partir desde ahí, pensarnos como artistas latinoamericanos, que eso me parece que es súper importante, habiendo tanta influencia norteamericana, europea, que va siempre a arrasar con esas identidades que nos pertenecen, y nada, me pareció súper hermoso que hayan rescatado esas identidades y lo femenino, obvio, lo feminista. Así que nada, gracias. Un comentario nada más. Bien, gracias. No sé si se escucha, che, ¿se me anda el micrófono? Sí. ¿Se escucha? Se escucha, Pili, se escucha. Sí. Ah, bien. No, agradecer también, creo que estuvo bárbaro, que algo que nos venimos preguntando mucho a la hora de pensar esto de la perspectiva de género y la actuación, esa relación, es esto de cómo, más allá de los temas, cómo hacer cuerpo y hacer voz, hacer cuerpo, qué es hacer voz,
todo lo que nos pasa, ¿no? Lo que vivimos, las opresiones, los miedos, los deseos, y como que hoy se vio, o sea, apareció muy claro, me parece, en el círculo de palabras, y se vio también en los trabajos. Rescato ahí esto que también traían las chicas de los procesos con los coordinadores, docentes, acompañantes, desde la elección de los autores o las temáticas o los disparadores para trabajar, hasta lo metodológico, como que no sé, yo no egresé hace tanto, pero sí ya hace unos años, y siento que en muy poco tiempo hay como una avanzada enorme, 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 y eso me pone como feliz, me emociona todo. Y después nada, rescate esto que decía Ceci, también de estos espacios, como una forma de hacer comunidad también, que tal vez lo necesitamos mucho en este momento. Así que eso, gracias. Bueno, sí, muchas gracias a todos, a quienes participaron, pusieron sus cuerpos, sus voces hoy, y a quienes pusieron sus cuerpos y sus voces mirando. Gracias. Caro, yo propongo cerrar con un aplauso. Y gracias. Gracias por el apoyo. Gracias. Evelina también, del equipo de producción. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos. Gracias.